Buenas noches a todos. Es la segunda reunión del año de esta nueva etapa del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para quienes no sepan, nosotros estamos funcionando desde el año 2009. Primero estuvimos 7 años en el Centro Cultural de España, después estuvimos 5 años en la biblioteca del Instituto Goethe, después vino la pandemia y actualmente estamos haciendo la reunión mensual del club acá en la librería El Jaúl, donde aparte de recibirnos y demás, ustedes pueden ver los libros de los que hablamos en cada una de las reuniones. El club empezó funcionando básicamente como una excusa para que los traductores pudiéramos reunirnos y ponernos de acuerdo en las cuestiones que tenían que ver con el trabajo, con la profesión, porque siendo una ocupación tan solitaria, somos fácil presa de los editores que nos dicen una cosa a unos y otra cosa a otros, entonces mejor que todos sepamos qué es lo que nos dicen. Para poder hacer este tipo de reunión y atraer a la gente, decidimos tomar un tema de naturaleza, en principio, ligada a la traducción, pero después fuimos avanzando sobre otros campos, para decir sobre temas de la edición. A veces hay editores, hemos hecho reuniones con agentes literarios, hemos hecho reuniones con gente de cada uno de los distintos aspectos del mundo del libro y también, por supuesto, con traductores. Muchos de los traductores que vienen son también escritores y son también traducidos, o sea que hay muchos temas sobre los cuales se puede hablar en cada una de estas oportunidades. Y algunos escritores vienen con sus traductores. Y bueno, y aparte de todo eso, hay otra cuestión más que tiene que ver también con el estado de la lengua. Nosotros básicamente manejamos una de las distintas variedades que tienen las provincias de la lengua castellana y siempre hay alguna cosa para decir, sobre todo cuando hay algún gallego dando vueltas. Y con quien solemos pelearnos mucho, digamos, ya nos hemos peleado con la Real Academia, con el Instituto Cervantes, con algunos mozos de bar, o sea, eso cae siempre en la volteada. Ya les aviso que la próxima reunión va a ser el 22 de julio y nuestro invitado va a ser Edgardo Scott, que es un narrador y traductor argentino que vive en París. Como traductor, creo que lo último que hizo fue la traducción de Dubleneses de Joyce, que publicó la editorial Godot. Como narrador es básicamente novelista y cuentista, y también tiene algunos ensayos, como uno que se llama Caminantes, sobre el hecho de caminar, etcétera, etcétera. Y otro que creo que se llama El escritor profesional, donde se enoja con los escritores profesionales, pero no da nombres. Eso fue muy censurado. Nuestro invitado del día de hoy es Carlos Gamerro, a quienes me imagino que todos ustedes conocen. Carlos es narrador y de los realmente muy buenos, y además ensayista y además traductor. Y dentro de su faceta de traductor tiene una especialidad que creo que esta es la segunda vez que venís al club, y la segunda vez que vas a hablar de Shakespeare en el club. Su especialidad es justamente Shakespeare, y acá lo agarramos ya con 3 traducciones que tienen la particularidad de que no son traducciones de Shakespeare normales, sino que son traducciones hechas para la voz, hechas para el teatro. Entonces la idea es que Carlos nos cuente un poquito de qué se tratan estas traducciones y cuál es la particularidad que tienen desde su perspectiva. ¿Con eso arranco? Con eso arrancamos. Bueno, gracias, Jorge, por la invitación y al club por todas sus actividades y, por supuesto, a todas y todos por estar acá. Puedo hacer un poco de historia antes de empezar esta serie, que es la que está publicando Interzona, que además cuando me preguntan, tarde o temprano siempre surge la pregunta, ¿por qué estas traducciones? ¿Qué, no hay traducciones de Hamlet? ¿Por qué traducir Hamlet si ya hay tantas? Mi primera respuesta para salir de paso es sí, pero los libros son feuchos, ¿no? Vieron que las ediciones de los clásicos en general son bastante pobres. Entonces digo, Interzona hace lindos libros. Y me gusta que la gente pueda leer no solo una buena traducción, creo que las mías son, por lo menos lo mejor que las puedo hacer, pero también en una linda edición.
Yo había traducido originalmente, hace mucho tiempo, una obra poco conocida de Shakespeare, y con buenos motivos, porque bastante floja en comparación con las otras, que es Enrique VIII, que aparte pertenece a su última etapa cuando escribía en colaboración con John Fletcher. Eventualmente tuvo efectos que no esperaba, porque terminé fascinándome con la historia de la colaboración de Shakespeare y Fletcher, y sobre todo con la primera obra que escribieron juntos, que estaba basada en el Quijote y que es una obra perdida, y que eventualmente escribí una novela sobre eso, Cardenio. Y Enrique VIII la traduje no pensando en el teatro, pensando en lectores. ¿Para qué iba a pensar en el teatro si es una obra que no creo que jamás se haya representado acá en la Argentina? Y de hecho se representa poco hasta en Inglaterra. Fue la colección Shakespeare por escritores que dirigió Marcelo Cohen, una empresa realmente, digamos, importantísima, porque eran escritores de todo el mundo de habla hispana, y creo que, digamos, se tradujo la obra completa, incluso la obra poética de Shakespeare. Y creo que era la primera vez que un proyecto de esa magnitud se encaraba desde Latinoamérica y no desde España, ¿no? Y el tema de la lengua me parece fundamental, porque también, sí, además de decir que hay muchas traducciones de Hamlet o de Macbeth, me dice, y hay muy buenas españolas, le digo, sí, pero es otra lengua. Ya para la lectura, la distancia, obviamente sabemos que no, lo entendemos, pero hay una distancia emotiva, física, ¿no? Ni hablar en el teatro. ¿A quién se le ocurriría hacer una puesta de Shakespeare acá en la Argentina con una traducción española? ¿No? Es como, hay otro cuerpo físico donde estas palabras no van a enraizar. La primera que hago ya para esta serie, que es Hamlet, en realidad empieza como un proyecto teatral. Viene Alejandro Tantanian y me propone hacer Hamlet, ¿no? Con una producción muy ya armada, de lujo. Era, digamos, la idea era que Elena Tacisto hiciera Hamlet, ella de Hamlet. O sea que yo ya traducía, digamos, también fue el encanto de pensar, voy a traducir para una actriz determinada, que era como escribía Shakespeare. Shakespeare, cuando escribía sus papeles, sabía qué actor, en este caso no corresponde el todos y todas porque eran todos varones, qué actor iba a interpretar el papel. Él escribía, era una compañía de repertorio, ¿no? Sabemos, la compañía de Shakespeare, por lo tanto los roles principales eran actores que eran fijos, muchos de ellos accionistas de la compañía. Así que, ya de entrada, justamente, a diferencia de mi primera experiencia, Enrique VIII, Hamlet era para la escena. Y entonces me planteé, ¿qué es lo que tengo que hacer diferente? Yo ya había probado en Enrique VIII mi idea, no voy a llamarlo tesis porque sería muy, muy rimbombante, que un autor como Shakespeare, como en general la poesía y algunos buenos autores de prosa, se hace cuerpo sobre todo a través del oído. En la lectura, y esto también forma parte de mi experiencia como escritor, en la lectura silenciosa hay cosas que parecen estar bien, y cuando uno las lee en voz alta o las escucha se da cuenta que hay algo que no funciona. Si lo puedo poner en una fórmula, lo que funciona oralmente, en la oralidad, también va a funcionar por escrito en la lectura silenciosa, pero al revés no necesariamente. Lo que funciona en el texto, a veces en la palabra oral, en un cuerpo, más aún en un cuerpo, puede no sonar tan bien. Entonces yo lo que hice fue, en aquel momento todavía no era tan fácil, estoy hablando de las épocas pre-internet, pre-YouTube, pero me conseguí una versión en audio de Enrique VIII y la escuchaba cada escena una y otra vez, hasta que casi me la sabía de memoria, para no solo, habiendo hecho el trabajo previo de leer el texto, leer las notas, estar seguro que entendía bien el uso de cada palabra, pero luego con esto de escucharla
era casi como, bueno, incorporar un ritmo, ¿no? Se parece un poco a cantar o a bailar. Incorporar un ritmo a través del cuerpo. Y luego trataba, sobre todo en la versión en español, de buscar eso mismo, ¿no? Que ese ritmo me guiara en la traducción. Con el Hamlet lo hice todavía de modo más decidido y también, bueno, tuve la suerte de que ya podíamos hacer como ensayos mientras yo estaba escribiendo. O sea, tenía un soliloquio de Hamlet, se lo daba a Elena Tacisto y ella lo leía. Más allá de que me dijera, sí, está bien, porque también el actor muchas veces sabe que tiene que adaptarse al texto, pero en este caso era un ida y vuelta, porque yo al mismo tiempo podía percibir cuando el texto funcionaba mejor y cuando no tanto, y hacer, digamos, las modificaciones del caso. Como arranque, digamos, cuento eso. En cuanto a decisiones formales previas, yo en general no traduzco el pentámetro yámbico, que es un verso, como sabrán, no rimado en general, pero sí medido. No hago una equivalencia silábica, debería ser el endecasílabo o el alejandrino, pero no, traduzco un verso libre, pero más o menos tratando de mantener la medida. Salvo cuando se trata en una obra en particular que fue, la tienen ahí, ¿no? Sí, Romeo y Julieta, tiene mucho, digamos que es de un periodo temprano y es una obra que tiene mucho verso rimado, y ahí sí traduzco el verso rimado a verso en rima consonante en español, y en ese caso sí, digamos, cuento las sílabas porque, digamos, verso libre rimado me parece, acá tengo un poeta que sabe más que yo de estas cosas, pero a mí no me termina de convencer. Hay una cosa que de todas maneras me gustaría saber cómo la manejas. Independientemente del pase de una lengua a la otra, uh-huh, cuando vos estás trabajando con una instancia anterior o diferente de una lengua, encontrás un montón de cosas que son totalmente distintas. No sé, doy un ejemplo totalmente trivial y ridículo. Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, había una letrilla de Góngora que decía, lloraba la niña y tenía razón la prolija ausencia de su ingrato amor. Y yo cuando leí la prolija ausencia dije, esto es fabuloso, qué moderno, hasta que de pronto descubrí que en términos filológicos prolijo significa extenso, no uh-huh, prolijo como lo usamos nosotros. Uh-huh. Entonces, la palabra no solamente era distinta en el castellano de España respecto del castellano rioplatense, sino que también había sufrido una serie de modificaciones con el paso del tiempo. En Shakespeare está lleno de ese tipo uh-huh, de cosas. ¿Cómo hace funcionar eso? Ya sé que con dificultad, pero parte. Sí. Bueno, ahí, por ejemplo, de nuevo está operando, y es importante el pensar para qué instancia estás traduciendo, además de para quién, ¿no? En el caso de que sepas cuáles son los individuos que van a decir ese texto. Si yo trato de recrear ciertos usos shakespearianos con un equivalente en el español, digamos, del siglo de oro, que sería, uh-huh, digamos, el contemporáneo, es decir, Góngora, Quevedo, claro, Cervantes, lo más probable es que D'Artagnan me las tache y me las reemplace por términos contemporáneos. Uh-huh. El teatro tiene otra cuestión, además de las voces, los cuerpos. El espectador tiene que entender en el momento, ¿no? Es un poco como el cine. Yo de hecho empecé escribiendo guiones de cine, incluso antes de escribir novelas. Y en un texto que estás leyendo, si te perdés o no entendés, bueno, buscas las notas, vas al diccionario, googleás. Pero cuando estás en el teatro, cuando estás en el cine, lo que no funcionó en el momento, digamos, lo perdiste. Y si perdés la comprensión del espectador, también podés perder su atención
y su conexión emocional. Ujú. Entonces no es muy recomendable, ¿no? Hacer este tipo de juegos. Como yo ya venía reprimiéndome durante varias traducciones, cuando agarré la novela Cardenio, que les cuento, digamos, más allá del tema, que ya mínimamente lo dije, imaginé cómo fue el proceso de escritura de esta obra, La historia de Cardenio, basada en el Quijote, y escrita en colaboración por John Fletcher y William Shakespeare. Yo imaginé con, digamos, bastantes probabilidades de estar en lo cierto que fue Fletcher el que se la vendió, digamos, a Shakespeare, porque hay muchas referencias a obras de Cervantes, de textos de Cervantes en la obra previa de Fletcher, y en cambio en Shakespeare cero, ninguna, antes de Cardenio. Y esa la escribí, hice un experimento un poco raro, me conseguí la traducción del Quijote al inglés que habrían leído Fletcher y Shakespeare, que era la de Thomas Shelton, que se publica en Londres en 1612, lo cual ya tenía un nivel de idioma muy interesante, porque era el español de Cervantes traducido al inglés jacobino, y donde sentías el sustrato del español en la traducción, ¿no? Y escribí la primera versión de Cardenio en inglés, que mi amigo y traductor Ian Barnett tuvo la gentileza de revisar, y después la reescribí en español, y ahí sí me di mucho más permiso para usar términos, digamos, tanto del inglés de la época de Shakespeare, que con usos o sentidos diferentes al inglés actual, y que por lo menos un amigo inglés, digamos, lector, culto, me dijo: ni yo la entiendo, la novela que escribiste. Y después también en español pude, digamos, jugar ya sea con palabras o con sentidos arcaicos, pero bueno, es otra cuestión. Por otra parte, como digamos, anécdota un poco lateral, pero para mí fue bastante reveladora, tenía una gran dificultad, y una gran pregunta que me hacía era qué hacer con el argot sexual, porque en la Inglaterra de Shakespeare ya estaba bastante fijado, y de hecho muchas de las palabras se siguen usando, ¿no? Por decir un ejemplo, Kant, ¿no? Y que son generales en el inglés, digamos, que ya las usaban Shakespeare y sus contemporáneos, y se siguen diciendo ahora a lo largo y a lo ancho del mundo de habla inglesa. En cambio, en español no solo han cambiado, las palabras que usaban los españoles en esa época no son las mismas de ahora, sino que además tenemos una enorme fragmentación regional. Yo decía: ¿y qué hago? Entonces, pero de repente descubrí, en realidad uno después lo piensa si ha estudiado un poquito la evolución de las lenguas, lo meto con la facultad de filología, que muchas veces la lengua cambia en la metrópoli y no en las colonias. Nosotros vendríamos a ser las colonias, y de hecho descubrí que palabras que nosotros pensamos que son americanismos, como, sabrán disculpar, damas y caballeros, pija o coger, en realidad eran españolas en la época de Cervantes y Quevedo, las usa Quevedo, y luego en España cambiaron y acá no, ¿no? Así que dije, bueno, con esto ahí sí tengo la solución, ¿no? Entonces, y usé esas palabras. Y si algún español me viene a decir, pero son americanismos, le digo: perdón, pero son españolismos bien. de la época del siglo de oro. Bueno, hay un poeta argentino, Santiago Silvester, que vivió durante muchos años en España, y que me contó que se reunían, él es salteño, y habla distinto de lo que hablamos nosotros, Sí, sí. habla como se habla en Salta, Sí, sí. y tiene un vocabulario mucho más similar al que se maneja en Salta, que es distinto del nuestro, y que se reunía con un grupo de españoles a leer semanalmente el Quijote, y que muchas de las palabras que sus contertulios españoles no conocían, él las tenía en el habla habitual de Salta, y se las explicaba a ellos, y estaban en el Quijote directamente, Sí, sí. esas palabras. Bueno, viste que se ha hecho una así como ahora Shakespeare ya circulan ediciones en inglés contemporáneo, digamos, Shakespeare traducido del inglés
al inglés, y también se representan en Estados Unidos, sobre todo, las obras teatrales en versión en inglés contemporáneo. También se hizo una versión en español contemporáneo del Quijote, Sí, no me acuerdo el autor. Y yo me acuerdo que al leer algunas páginas descubrí que había palabras que yo entendía en el Quijote original y ya no las entendía en esta versión, porque son palabras que nosotros hemos mantenido y en España han cambiado. El mismo fenómeno, digamos. Bueno, y otra cuestión más. En tu caso particular vos estás trabajando a medida, por un lado por los actores, pero por otro lado estás trabajando a medida también en razón de la idea que tiene un director teatral de lo que quiere hacer con la obra. ¿De qué forma eso pudo haber modificado tu traducción? Bien. Ahí, digamos, debería confesar que tengo algo así como una doble vida, una relación lícita y una ilícita. Y todos lo sospechábamos. ¿Cuál es lícita y cuál es ilícita en este caso? Porque yo voy a hacer una versión de Hamlet, de Macbeth, sabiendo que se va a publicar, ¿no? Así que no sé bien, digamos, si hay una prioridad, pero hago esa y al mismo tiempo estoy haciendo una, digamos, que para el director y que va a ser modificada, digamos, en los ensayos. Y digo, no hay prioridad porque, digamos, después los cambios pueden ir de una a otra, ¿no? Sobre todo, digamos, de la versión escénica me pueden aparecer cosas, mejores ideas o soluciones que después traslado a la versión que va a ir para el libro, siempre con esta misma especie de regla o premisa que es que, bueno, si funciona oralmente va a funcionar también por escrito, ¿no? De hecho, me pasó lo mismo con la novela, con Cardenio. La escribo primero en inglés, después la escribo en español, pero luego cuando la reescribía en español, me parecían cosas que me gustaban más y entonces las ponía en la versión en inglés, pero cuando había un juego de palabras, a veces, bueno, iban por separado, ¿no? Ahora, además de todo esto, estoy en una nueva instancia porque, digamos, la apuesta, no llegué a decirlo esto, de Hamlet nunca llegó a hacerse porque Elena Tacisto enfermó y no se recuperó y falleció al tiempo y no estaba en un estado de salud para un rol semejante. Así que, digamos, el Hamlet finalmente no llegó a la escena. A cambio, Tantagnan me propuso hacer una obra teatral basada en mi novela Las Islas y agarré viaje. Y ahora volvimos, pasamos por distintos proyectos. Yo quería hacer Troilo y Créssida, después también la Duquesa de Malfi de John Webster, que es otro contemporáneo de Shakespeare, un poquito posterior. Pero finalmente Alejandro estaba hace mucho tiempo muy entusiasmado con Eduardo II de Christopher Marlowe, así que lo vamos a hacer. Se estrena este año en el Teatro San Martín en octubre, así que ya pasó el anuncio. Y para, digamos, pensé en un momento traducir todo el texto original de Marlowe, pero dramáticamente es complicado pensar en hacer esa obra tal cual está. De hecho, hay dos versiones muy importantes, una de Brecht, que es el Eduardo II, rey de Inglaterra, que tiene partes escritas por Brecht y su coautor, que ahora no me acuerdo el nombre, es un nombre alemán medio complicado, y otras que son traducciones del texto de Marlowe al alemán. Y después está la película de Derek Jarman, que es una versión realmente de estas problemáticas, porque la ves y decís, ¿y ahora qué hago? Porque ya está, ¿no? Pero bueno, un poco por esta suma de factores decidí en este caso no hacer tanto una traducción, sino una reescritura. Es decir, esto es
me voy a sonrojar ahora, pero bueno, eso me tengo que ir acostumbrando, así que esta va a ser la primera vez que lo digo en público. Va a ser el Eduardo II de Carlos Gamerro, basado en en Marlowe. Vamos a cambiar un poquito el título. Va a ser El trágico reinado de Eduardo II y va a seguir. Es un título muy largo. Entonces ahí, por un lado, bueno, me animo más porque esto, digamos, si bien se va a publicar en forma de libro, ya no va a ser como libro, digamos, clásico de Christopher Marlowe, sino versión mía, en colaboración con Alejandro Tantanian, por supuesto, con quien trabajamos el texto. Pero va a ser una versión, por un lado, muy cortada, con escenas cambiadas de lugar, un lenguaje más contemporáneo, más coloquial argentino, con referencias, ¿no? La obra es un clásico hoy en día de la literatura y del teatro queer. Hay todo un conflicto entre los nobles ingleses y este rey que promueve a su favorito en una relación evidentemente homosexual, digamos, de manera muy abierta ante toda la corte. Y bueno, y eso junto con cuestiones de clase social genera la oposición de los nobles, que para hablar mal de los putos tenía que usar un lenguaje que tuviera que tuviera la impronta política que puede tener el lenguaje ofensivo argentino hoy, ¿no? O sea, aprovechás que no existe más el INADI. Claro. No, es que existía todavía. sí, cuando hice la versión existía, pero que está en el teatro, que va a estar en el teatro, ¿no? Pero bueno, digamos, a ver, en la Inglaterra de Shakespeare no había una palabra equivalente a puto. En la España de Cervantes sí, de hecho hay poemas de Quevedo que, digamos, insisten justamente sobre el término de un modo muy, digamos, muy revelador, porque es como también se usa hoy en día, como que la palabra misma es ofensiva más allá de que se refiera a la homosexualidad o cualquier otra cosa, ¿no? Yo de hecho escribí un capítulo de un libro mío de ensayos, Facundo Martín Fierro, que se titula ese capítulo El puto en la literatura argentina, pero en realidad es un capítulo de reflexiones sobre el uso de la voz puto, más que sobre la figura del homosexual. O sea, yo me pregunto ahí, por ejemplo, por qué, es algo que hago sistemáticamente, cuando cruzo la calle por digamos, el cruce peatonal, ¿no? Y viene un auto, le pido que pare y le indico que estoy en el cruce peatonal. El auto, por supuesto, no para, acelera, y cuando me corro para que no me atropelle, me gritan ¡puto! Entonces, yo me quedo pensando, ¿qué tiene que ver, ¿no? Pedir que el auto frene en el cruce peatonal con ser gay? Digo, hay algo que no me... Pero bueno, justamente ese vocablo tiene toda una riquísima vida, más para la pragmática que para la semántica incluso, que si yo no recurro a ello en esta obra, atendiendo a que en Inglaterra en esos tiempos no existía una palabra tal, digo, va a perder mucha fuerza. Eso por un lado en cuanto al lenguaje. Después también me empecé a tentar con hacer cosas ilícitas, como me pasaba, ¿no? Estas son cosas que uno simplemente le suceden, pero presta atención, igual, a ver qué me está queriendo decir esto que me pasa. Que yo, después de leer la obra alguna escena de la obra de Marlowe, del Eduardo II, la leí tantas veces que ya no me acuerdo, y la escuché, por supuesto, una y otra vez, en versiones, en general, digamos, que uno hoy en día encuentra en YouTube fácilmente, digamos, en audio o versiones teatrales. Hay una de Ian McKellen, por ejemplo, que justo se cayó estos días, estamos todos preocupadísimos. Yo lo vi haciendo de Lear. Está bien. Fue una experiencia inolvidable. Hizo una versión de muy joven de Eduardo II, y esa se la puede ver entera en YouTube. Me pasó, entre leer y ver y escuchar las escenas de Eduardo II,
me venían a la mente monólogos, soliloquios o diálogos de Ricardo II de Shakespeare. Claro, era inevitable. Ricardo II es una obra que Shakespeare escribe inspirado por el Eduardo II de Marlowe, ¿no? Todo el tiempo sentís la presencia, digamos, cuando haces al revés, cuando lees Ricardo II, sentís todo el tiempo la presencia de la obra de Marlowe, ¿no? Harold Bloom, con esta tesis suya de la angustia de las influencias, te hace todo el mapa de cómo el Mercader de Venecia es una, de alguna manera, reescritura, una respuesta al Judío de Malta. Tito Andrónico a Tamerlán, quizás, de Marlowe, con algunos elementos del Judío de Malta. Incluso una obra tardía, la última obra que Shakespeare escribe en solitario, que es La Tempestad, puede leerse perfectamente como una reelaboración del Fausto, del Doctor Fausto de Marlowe. Y en el caso de Ricardo II es como, se te impone, aunque no te lo diga Harold Bloom. Y entonces, de repente, me faltaban palabras para el rey Eduardo, y digo, ¿y si se las pido prestadas a Ricardo? Digo, ¿por qué no? Aparte me encantan los soliloquios de Ricardo II. Entonces empecé a hacer algo que, si lo digo en castellano suena mal, porque es hacer injertos de Shakespeare en la obra de Marlowe. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque nosotros injerto lo usamos muchas veces, o casi siempre, en un sentido peyorativo. Oh, es un injerto. Pero el término inglés, grafting, ¿no?, lo usa Shakespeare muchísimo como metáfora. Es una de las metáforas, pero más, digamos, se repiten en Shakespeare. Quería decir simplemente, digamos, como se usa en horticultura. Bueno, agarrás una rama de una planta, la pones cuidadosamente en otra, y si funciona, tenés una planta única, nueva, donde no podés diferenciar, digamos, las dos originales, que crece, florece y fructifica hasta de modo, digamos, más poderoso. Yo dije, bueno, vamos a probar si estos fragmentos de Shakespeare pueden arraigar en la obra de Marlowe. Y entonces, bueno, metí un montón de parlamentos, a veces mezclados con los de Marlowe, otras veces en forma de soliloquios o monólogos. Y ya que estaba en una escena sobre el final, que hay una relación muy interesante, muy perturbadora entre el rey Eduardo y Lightbourne, que es el encargado de su carcelero y su torturador, ¿no? Y ahí me vino a la mente, o se me impuso una vez más, otra situación teatral de la época, pero ya no de Shakespeare, sino de John Webster, de la duquesa de Malfi, donde Bósola, que también cumple ese rol con la duquesa, es su guardia y el hombre que la atormenta, se enamora de ella, la admira, y casi en un momento sentís que la está torturando, sobre todo psíquicamente, queriendo que ella demuestre su temple, que resista, ¿no? Como la está poniendo a prueba, y eso me funcionaba muy bien para la obra de Marlowe, así que también incluí la relación, la psicología digamos, de víctima y victimario, que por otra parte tantas resonancias tiene con nuestra historia, más o menos reciente, y textos también de Webster, mezclados en esta obra de Marlowe. No sé cómo va a resultar, pero eso lo juzgarán quienes vayan a ver la obra o la lean, porque también va a salir publicada por Interzona. Por Interzona. No en esta colección, igual, porque yo me quedé es otra cosa. Me quedé pensando en algo que, digamos, que cada vez que voy a ver una obra clásica de cualquier tipo, me resulta mucho más evidente. Hace poco vi una obra de Tennessee Williams, por ejemplo. Uh-huh. La obra estaba bien traducida, pero era aburridísima, porque en cierto sentido el tiempo le pasó mal a Tennessee Williams. Uh-huh. No a la trama, sino a la forma en la que estaba escrita la obra. Uh-huh. Si ustedes van hoy en día y ven cualquiera de las obras de Eugene O'Neill, que en su momento tradujo León Mirlas y que era lo que se leía y la gran referencia del teatro, la mayor parte son realmente irrepresentables, justamente porque el estado de la lengua
y el estado de la sociedad al que hacen alusión está muy lejos en el tiempo respecto de nuestro presente. Este mismo tipo de cuestiones me imagino que se agrava cuando una obra eh, ocurrió en otro siglo, pero a su vez me da la sensación, por todo lo que estás diciendo, que al haber ocurrido en otro siglo da la posibilidad de inventar ese otro siglo para un presente que no tiene Sí. una relación, digamos, se desprende de lo que estás diciendo. Sí, es totalmente de acuerdo, Jorge. Es temporal y también tiene que ver digamos, con los territorios, con los territorios culturales, con las zonas. Dicho en términos muy simples, mientras yo lo estaba haciendo, digo, claro, yo decía, claro, esto lo puedo hacer porque soy argentino y estoy haciendo esto en Argentina. Si lo llegara a hacer en Inglaterra, me cuelgan, me crucifican y me descuartizan. ¿No? Pues, ¿cómo vas a mezclar a Shakespeare con Marlowe, por ejemplo? Pero bueno, quizás, digamos, como dijo famosamente Borges en el escritor argentino y la tradición, bueno, como no estamos atados, no tenemos ninguna devoción particular por la cultura occidental, tenemos más permiso para innovar y hacer cosas raras que por ahí los europeos. Bueno, más o menos, porque cuando vos ves las puestas esas que hay en Film and Arts de las óperas hechas por dramaturgos, por puestistas ingleses, me acuerdo de haber visto una vez una puesta de Edipo Rey, donde le fingen 3 punks. Pero es Edipo Rey, es griego. Claro, y es viejo. Claro. Anda, vos fíjate que hay algo que también es una peculiaridad que vale la pena notar. Shakespeare es prácticamente el único autor que cuando se lo lleva al cine no se puede tocar. Hay como una especie de consenso que, bueno, nadie lo puede imponer eso, que no se toca el texto, no se modifica. Se puede cortar, bueno, también se hace en el teatro. Digo, también lo hacía Shakespeare. Obviamente uno lee Hamlet y sabe, y lo hizo la prueba Kenneth Branagh, que si haces todo eso en el teatro dura 4 horas. Cuando, por otra parte, sabemos, por referencias internas de las obras de Shakespeare, que las obras duraban promedio 2 horas. Entonces, es algo que se hace, yo mismo me di cuenta que lo hice naturalmente cuando escribí la versión teatral de Las Islas a partir de mi novela, que bueno, uno hace una versión grande, ¿no? Porque siempre es mejor que sobre que falte, y después en los ensayos vas cortando, y también da la sensación, y hay cierta evidencia, yo digamos aprendí mucho sobre el mundo del teatro de Shakespeare más cuando trabajé en la novela, porque la novela mía, a diferencia de otras historias que se han escrito sobre los últimos años de Shakespeare, que llevan toda la vida familiar, a la relación con la mujer, a la muerte del hijo, a qué pasaba en Stratford, en mi novela lo único que me interesaba era el mundo del teatro, ¿no? Y aprendí mucho de cómo era la compañía, cómo funcionaba, y también esto, que probablemente tenían como un texto base, y según el teatro, si era el Globe o el Blackfriars, que era el teatro, digamos, cerrado, o la corte frente a la reina primero, al rey después, o en la casa de algún noble, bueno, también ahí irían recortando la obra, haciendo... entonces ya ni sé de qué estaba hablando, me entusiasmé con la época de Shakespeare. No se toca Pero, la obra. ¿cómo? No se modifican los textos. Pero claro, en el cine, sobre todo, se puede entonces cortar. Simplemente quería ilustrar que eso se ha hecho siempre, me fui por las ramas. Pero no se modifica, es decir, no se cambian las palabras, así sean. Muy pocas veces uno ve que se animan a una palabra que ya es muy, 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 digamos, ha quedado muy olvidada, y que ningún hablante nativo del inglés, salvo que conozca bien el inglés de Shakespeare, la reconocería, se atreven a cambiarla, pero es como que cambiamos una y que no se note. Y uno se pregunta, ¿y qué otro autor tiene ese privilegio? Ni siquiera Dios, porque cuando se hacen adaptaciones cinematográficas de la Biblia se cambia el texto, pero en ese sentido, por eso yo decía, esto que yo me atreví a hacer con Marlowe, que es, bueno, cambiar el texto de Marlowe, también, esto no lo conté antes porque no me animaba, pero también hay un par de momentos que hasta escribí yo.
pero no son los mejores. Pero bueno, fue el mal ejemplo de Brecht. Pero si vos en Inglaterra agarrás estos textos, por ejemplo, probablemente en otros países de habla inglesa pasaría lo mismo, estos textos sacrosantos que son como, digamos, parece que fueran como el Corán, que es palabra de Dios, no puede modificarse, o la Biblia originalmente, y empezás a mezclar un autor con otro, te expones a severas críticas, y hasta por ahí no funcionaría. El público tendría una reacción adversa. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay reacciones que no tienen lógica, pero digo, ¿por qué, por ejemplo, vamos a ver una película española, ¿no? Almodóvar, y hablan todos en español y nos encanta? Ahora, si vamos a ver una película extranjera doblada al español de España, no la podemos ver, ¿no? Hay algo emocional en el cuerpo que no funciona. Si la escena es dramática nos reímos, si es erótica no nos pasa nada. Y entonces también pasa que hay películas dobladas a lo que nosotros conocemos como el español de doblaje que no funcionan bárbaras. Ahora, se intentó hacer con algunas, yo me acuerdo llevar a mis hijas a ver una dibujitos animados doblada al porteño, y tampoco tuvo una buena recepción. Sí, como Los Increíbles. Creo que Los Increíbles, ¿no? Sí, fue Los Increíbles, tenés razón. Sí. Entonces uno dice, bueno, esto debería funcionar, pero parece que todavía no funciona. Y cuando escribís para el teatro o para el cine, tiene que, no es que dentro de 30 años la van a ver y decir qué visionario. No, digamos, la literatura en eso tiene más, digamos, movilidad. El teatro ni hablar. Bueno, si no funciona en la representación, ya está. El futuro no existe para el teatro. Y entonces, digo, yo sé que si yo hago esta especie de cocoliche del español de argentino, mezclando a Marlowe con Shakespeare y John Webster, acá a nadie se le va a mover un pelo, porque si no lo digo yo, tampoco la mayoría de las personas no se van a dar cuenta, y quienes se den cuenta se van a juzgar intelectualmente, decir, bien, no, pero no vas a tener como esta cosa así. Pasa algo parecido, viene pasando algo parecido, que también es un tema que yo he tenido que tomar decisiones con el voceo. Yo traduzco estas obras al tú, ¿no? Porque también estoy pensando en, por lo menos, un público lector de todo el mundo, no de todo el mundo de habla hispana. España queda fuera, es otra cosa, pero toda América hispana. Y ahí es casi una cuestión de cortesía, decir, bueno, el voceo lo usamos en Argentina, un poco en Uruguay, en Colombia y algún país de Centroamérica, pero el más general es el tú. Y por otra parte, si yo tradujera a vos Hamlet, Macbeth o Romeo y Julieta, por ahí pasaría lo mismo que pasa con Los Increíbles. El lector argentino y en teatro pasa lo mismo, en la representación. Hubo un momento en que se descubrió, se encontró una fórmula que era el neutro, que son estas traducciones que buscan todo, no usan el pronombre, o sea, no aparece ni el vos ni el tú, y se buscan las formas verbales donde el vos y el tú coinciden, ¿no? Que en realidad son muchas, y si no, a veces podés hacer con un cierto circunloquio. Entonces era algo así como, bueno, si hay tú, que no se note, ¿no? Pero de golpe, eso puede ser una cuestión simplemente, digamos, temporal. Ahora todavía no estamos listos, pero dentro de 10 años quizás sí. Ya Cristina Vanegas, cuando dirigió Edipo Rey en el Teatro Cervantes, se jugó al voceo. O sea, hablaban del voz argentino. Lo que no, perdón, sí. Solo para completar la cosa, lo que, por ejemplo, desterré de estas traducciones es el vosotros.
de los otros no tiene nada que ver con... Está bien, Pablo Ingvar dice, no podés usar el usted y el ustedes porque en esa época del español no se usaba. Pero bueno, yo no estoy traduciendo para esa época del español. Estoy traduciendo para... Entonces, para mí, el Pablo ustedes... Ingvar puede decir muchas cosas y nunca tiene razón. Ese comentario te lo digo a vos, que sos el que... Lo hago yo. Pero... No, pero hay una cuestión ahí de todas maneras que a mí me resulta interesante, y es que lo que un traductor no puede hacer es introducir, si se quiere, exotismo donde el exotismo no está. Uh-huh. Quiero decir, Madame Bovary es Madame Bovary porque la acción pasa en Normandía, no es la señora Bovary porque no estamos ni en Pontevedra ni en Azul. Entonces, la única posibilidad de mantener algo que tenga que ver justamente con que se trata de una obra francesa es llamarla Madame. Uh-huh. Si yo digo vos, donde normalmente un personaje no usaría el voceo, Uh-huh. en términos históricos o lo que sea, estoy poniendo un exotismo que el original no tiene. Sí, sí. Y si estamos hablando de una pieza teatral en donde el vos, mejor dicho, donde el exotismo puede distraer al espectador, Uh-huh. porque digamos, la cuestión está en agarrar al espectador y mantenerlo en vilo todo el tiempo, y que no tenga la chance de que en algún momento se libere de tener que seguir prestando atención. Acá tiene que seguir prestando atención. Y si yo le pongo una palabra que no tiene nada que ver, la atención se va al cuerno. Sí, a veces digamos, se te puede dar al revés. Por ejemplo, en Romeo y Julieta empieza con estos dos sirvientes, criados, hablando entre sí, haciendo chistes, digamos, con dobles sentidos sexuales y con mucho argot. Y en un momento, una de las primeras cosas que dicen es "will not carry coals", ¿no? Que se traducido literalmente sería "no vamos a cargar carbón", que quiere decir que no nos van a tomar el pelo, no nos van a tomar... Yo digo, ¿cómo traduzco esto para que, digamos, tenga el efecto y resuene con todo lo demás? Dudé mucho y al final terminé traduciendo, bueno, es la última vez que nos tocan el culo, ¿no? Fue un poco osado, lo admito, arrancar Romeo y Julieta pero bueno, digamos, Romeo y Julieta es una de las obras a nivel lenguaje más obscenas de Shakespeare. Entonces dije, Shakespeare mismo hubiera probado. Pero, qué sé yo, digamos, uno también uno tiene ganas de divertirse y arriesgar un poco, ¿viste? Y dice, bueno, a ver qué pasa. Hablando de aprobar, y antes de ceder la palabra al público, quiero aprovechar que estás acá presente y que nos cuentes un poquito de tu experiencia de traducido. Uh-huh. Dejemos de lado el inglés, porque sabemos que tu traductor no es bueno, pero te tradujeron otras lenguas. Uh-huh. ¿Qué te pasó cuando te encontraste traducido, cuando te leíste a vos mismo traducido? Bueno, pero si no me dejas hablar del inglés, estoy medio sonado. Porque en las traducciones al alemán, ¿qué puedo decir? Que se ve muy lindo. Deja el inglés para el final, porque si no se va a hinchar mucho él. La traducción que me hicieron al turco está buenísima. Ahí, la verdad, mira, me entendió perfectamente. Al francés yo sé que te tradujeron. Sí, al francés me han traducido. Pero el francés yo puedo entenderlo, pero no puedo juzgar la calidad de la traducción. O sea, la tapa era horrible. Sí. Y en parte me cambiaron el título y no hubo caso en la primera novela, que era El secreto y las voces. Pero así que me vas a dejar hablar de la traducción al inglés, ¿no? Bueno, habla. Vos agarralo a él. Un pequeño ensayo, porque vamos a terminar hablando sobre eso. Sí, ahora pronto tenemos otra, pero con Ian, los dos en el Lenguas, que nos invitaron. Pobre santo sufriente. Sí, donde más, digamos, me comprometí, obviamente, es en las traducciones de algunas de mis novelas. Fueron 3, El secreto y las voces, Las islas y la aventura de los bustos de Eva, al inglés, que las 3 las hizo Ian. ¿Qué decir?
me han preguntado, bueno, pero si vos hablás bien inglés, a veces escribís en inglés, ¿por qué no te traducís vos mismo? Una, porque bueno, es mucho trabajo, prefiero que lo haga otro. Hay otro motivo que es, si bien yo vuelvo brevemente a lo que conté de Cardenio, ahí me animé a escribir por primera y seguramente única vez una novela en inglés, pero por un lado me animé porque era un inglés histórico y cerrado, ¿no? Donde difícilmente si un hablante nativo te dijera, bueno, no, en inglés no se dice así, yo podía decir, no, sí, mira, acá hay tal obra de Shakespeare o tal obra me leí no solo Shakespeare, sino como 100 obras de autores, digamos, totalmente menores de la época, más que nada por eso, buscando las frases, la sintaxis, el armado. Entonces, y después eso sí lo pude pasar del inglés al español, porque el español es mi lengua nativa. Pero al revés no. O sea, hay algo que no, de la música, de la materialidad del lenguaje que no va a salir bien si yo trato de traducirme sobre todo una obra literaria, digamos, un ensayo sí me puedo animar, pero del español al inglés. Lo que sí puedo hacer es dejar eso en manos mucho más capaces que las mías, las de Ian, y después empezar a hincharle las bolas diciendo, no, mira, acá, mira, esta palabra, sí, yo entiendo que es correcta y traduce fielmente lo que yo escribí, pero debería tener 3 sílabas y no 2, ¿no? Ian pacientemente dice, bueno, sí, está bien. Porque hay algo que sí, digamos, me da el haber hablado inglés y haberlo manejado, digamos, toda la vida. Hablo inglés desde que tengo memoria, junto con el español, que es que digo, yo sé cómo sonaría yo si lo escribiera en inglés, y de repente puedo decir, me dice, no, pero esto está perfecto. Digo, sí, está perfecto, pero yo jamás diría esto o escribiría esto en inglés, no soy yo. Entonces el resultado, creo, para mí ha sido el resultado ha sido excelente. Las traducciones han sido muy elogiadas en Inglaterra, donde fueron publicados los libros. El mérito fundamental es, por supuesto, de Ian, pero el proceso fue creo que fue fascinante, ¿no? Y de hecho, al menos en un caso, que fue en las islas, la traducción de Ian, con mi colaboración, precedió a la última edición, que digamos la más reciente, no sé si será la última, la de Daza, donde a partir de todo el trabajo que hicimos juntos, que además yo le saqué algunas partes a las islas, o sea, la corté un poquito, me permitió volver sobre la versión en español y hacer modificaciones también. O sea que en este caso la traducción influyó sobre el original. Dos breves anécdotas para redondear esto. Una, me acuerdo cuando estuvo Nick Castor acá en el club, que contó que había traducido Los Piches Ciegos de Fogwill, y dijo que fue la peor traducción que hizo en su vida, porque Fogwill permanentemente estaba imputándole las decisiones que tomaba, y digamos, decía que no estaba bien en inglés, cuando Nick Castor es un muy buen traductor del inglés y por otro lado es inglés. Sí. Y Fogwill no. Y Fogwill es Fogwill. Era Fogwill. Y la segunda. Perdón, ¿no? ¿Yo alguna vez, Ian, te imputé? No, creo que. Me parece que todo el proceso fue como un enriquecimiento de lo que terminó siendo la traducción, ¿no? Bueno, y la segunda cosa tiene que ver con algo que vos estás diciendo acá. Una vez me tocó entrevistarlo a Arnaldo Calveira, que hacía 40 años que vivía en París y que seguía escribiendo en castellano, y sus libros eran traducidos al francés, pero él no escribía en francés. Y yo le pregunté por qué no escribía en francés, y él me dijo una frase que hasta el día de hoy creo que es una genialidad. Me dice, yo hace 40 años que vivo acá, pero no conozco la temperatura que tienen las palabras. Digamos, uno puede saber muy muy bien una lengua extranjera, puede haber crecido en un hogar donde esa lengua extranjera se habla. De hecho, hace poquito estaba leyendo un texto de Alistair Reid, que fue traductor de Borges, y Alistair Reid decía que Borges hablaba muy bien inglés, pero hablaba un inglés del siglo XIX. Entonces,
que era totalmente, digamos, extemporáneo y muy raro escucharlo, porque las frases no se formaban de la misma manera. Ujú. Y última cosa, y a mí como traductor me pasó, por ejemplo, traduciéndolo a Conrad. Conrad nunca usaba las palabras por la primera acepción, siempre usaba por la segunda o la tercera acepción. Entonces, si uno va a la primera acepción del diccionario traduciéndolo a Conrad, termina traduciendo una cosa distinta de lo que Conrad es. Pero Conrad era polaco y el inglés era su tercera lengua, ni siquiera su segunda lengua. Entonces, digamos, se entiende claramente eso, se entiende claramente lo que estás diciendo. Sí, sí. Sí, por eso, digamos, la imagen uno puede elegir esta que coincido, me encanta, la temperatura, o la música, o la materialidad, o simplemente hacer el gesto que yo he hecho mucho, me imagino, en el transcurso de esta charla, de la carnalidad de la lengua. Pero eso sí, digamos, no, si no sos hablante nativo, no lo vas a tener. Sí. Bueno, este es el punto donde ustedes pueden hacer las preguntas que tengan ganas hasta que Carlos se canse. Esperen a recibir el micrófono porque está todo siendo grabado. Hemos tenido en el pasado quejas de distintos gobernantes que no pudieron ver después había muchas quejas, en la época de Kirchner había muchas quejas de que no podía ver completo. Adriano, cuando no te pongas nervioso, pero cuando quieras. Quiero. ¿Quién quiere preguntar algo? Designamos voluntarios, si no. Vos en... No. No, igual hacerlo, porque igual, sin micrófono, igual ese lo va a tomar bien. Adelante. Sí, estás cerca. Ok. No, te quería preguntar por el tema de la rima. Vos decías que en Romeo y Julieta, quizás de las 3 traducciones que hiciste, fue... Perdón, hice 4 para Interzona. 4. Falta el marcador de Venecia. Ah, ok. De las 4, quizás Romeo y Julieta era el que habías respetado la rima. Uh-huh. Sí, Pero en algún momento... Perdón, te siempre respeto la rima. Okay. Pasa que en Romeo y Julieta hay mucha rima. Eso, Okay. digamos. ¿Cómo haces la distinción? Viste que al menos en Macbeth tenés prosa, Uh-huh. tenés las brujas Sí. con su... Y después tenés ya el iámbico, digamos. Sí. ¿Cómo manejas eso en la traducción? Bien. Sé que hay traductores, por ejemplo, César Aira acá, que ha traducido un par de obras de Shakespeare, que traducen toda prosa. Uh-huh. Yo creo que parto de la base de que si Shakespeare hacía una distinción entre verso y prosa, digamos, por algo era, y de hecho es diferente, tanto en la lectura, digamos, como uno se relaciona con el texto escrito, y luego, por supuesto, en una representación teatral o en una película. Entonces, más o menos tengo una fórmula y me atengo a ella. O sea, prosa se traduce como prosa, verso se traduce como verso. Si es pentámetro yámbico, traduzco no rima, es decir, verso blanco, ¿no? Que es la mayor parte de las obras, el porcentaje más grande de las obras está en esa forma. Traduzco a verso libre, pero digamos tratando de atenerme más o menos a esa medida, o sea, entre 11, 14 sílabas, quizás un poquito más en algún caso. Y si es verso con rima, ahí sí. Digamos, la rima consonante la traduzco como rima consonante, lo cual me ha producido no pocos dolores de cabeza. Porque es más difícil traducir en rima consonante que escribir en rima consonante. Porque cuando escribís en rima consonante, por ahí la rima te dicta la palabra y el sentido. En cambio, cuando estás traduciendo, la referencia y el sentido los tenés que respetar y tenés que encontrar una maldita palabra que rime, claro, y que encima mantenga el sentido de la referencia del original. Y luego, ya que diste un ejemplo particular, que son las brujas de Macbeth, ahí tenemos otra cuestión, porque ya no son pentámetros yámbicos, es verso octosilábico rimado.
y con un ritmo muy particular, ¿no? Así como medio de hipnótico, bien que digamos lo logró, lo recreó muy bien en su versión Polanski, porque bueno, venía del Bebé de Rosemary, del Clan Manson, así que tenía una idea de cómo deben sonar las brujas, y yo quería que sonaran, digamos, casi te diría, por ahí te lo dije, porque hemos hablado del tema, que mi decisión de traducir Macbeth, yo estaba medio dudoso porque quería traducir obras menos conocidas y que no tuvieran buenas, digamos, versiones. En Macbeth, por ejemplo, está la versión de la poetisa y traductora uruguaya Idea Vilariño en Losada, que es muy buena, pero nunca encontré que las brujas sonaran como debían sonar, como yo al menos sentía que debían sonar. Y dije, bueno, si logro traducir a las brujas de un modo que me satisfaga, hago el resto de la obra. Y pensé, bueno, a ver, el octosílabo es digamos, la medida del verso popular. En eso, digamos, más o menos lo comparten la Inglaterra de esa época con la España contemporánea. Es digamos, la versificación del romancero. Entre nosotros, además, es el metro más, digamos, común en la gauchesca. En Martín Fierro, en Ascasubi, ¿no? Un poema como La Refalosa de Ascasubi, que ahí han traducido al inglés, y de modo, digamos, realmente muy logrado. Creo que eso en buena medida me inspiró a hacer lo mismo al revés. Uno lee La Refalosa de Ascasubi, ese poema que supongo conocerán, donde un mazorquero se ufana de cómo degüella al unitario y lo hace bailar en su propia sangre y le da besos de lengua mientras estaba agonizando. Yo dije, acá no solo tenemos el octosílabo, sino tenemos esta maldad, digamos, suprahumana que parece venir de otro lugar. Dije, bueno, así tienen que sonar las brujas de Macbeth. Si quieren les leo un pedacito. Sí. Porque si no es todo teoría, y a ver si lo tengo acá, porque no está con el plastiquito. Yo lo tengo. Ah, pero qué maravilla. Creo que Macbeth lo traje. Pará. Se agradece igual, sí, acá está. Es el conjuro del acto cuarto, ¿no? Bruja, bueno, lo leo todo seguido, pues se van repartiendo las tres brujas, ¿no? Los parlamentos. Al caldero vueltas demos, tripa infecta en él tiremos. Sapo que entre piedras frías 31 noches y días has sudado tu veneno, al caldero te condeno. Dobla su tormento, arde fuego y bulle ungüento. La serpiente del pantano en la marmita rebano, las escamas de un dragón y los ojos de un tritón. Lengua de áspid, pie de rana, del murciélago la lana, aguijón de sierpe ciega y lengua de perro agrega, como un infernal tormento burbujea nuestro ungüento. Dobla su tormento, arde fuego y bulle ungüento. Carne momia, hiel de cabra, labios de tártaro y raíz de crepuscular cicuta, del turco audaz la nariz y del tejo la viruta. Vientre de harto tiburón, de la lechuza un alón, hígado de infiel judío, dedo de asfixiado crío, por puta en zanja parido, para un caldo bien surtido, las tripas de un tigre fiero, agreguemos al caldero. Dobla su tormento, arde fuego y bulle ungüento, vierte sangre de babuino, que al hechizo hará genuino. Digo, si no está este ritmo, no hay nada. Digo, uno puede reproducir las palabras. Yo de hecho cambié un poquito la receta, o sea que si quieren hacerlo en casa por ahí no les sale. Porque cambié un par de ingredientes pero me importaba que uno sintiera en el cuerpo miedo. Sí. ¿No? Y digamos, la única manera era buscar, digamos, este ritmo machacón, estos versos y bueno, me pareció además que en la gauchesca está, digamos, también en el Santos Vega, toda
que luego lo recrea en el cine, ¿no? Fabio en Nazareno Cruz, todo el tema de la Salamanca, la brujería. Digo, eso también es otra de las cosas que hago. Digo, este autor extranjero, ¿qué equivalente, ya sea en una escuela poética o en un autor individual, tiene en nuestra lengua o en nuestra literatura? Yo cuando he traducido algunos de los sonetos de Shakespeare, y hay traducciones muy buenas, pero de nuevo, digamos, para mí soneto es, digamos, no solo una cantidad de versos y una estructura, digamos, de estrófica que es distinta, de hecho en el soneto inglés típico y en el español, pero son en decasílabos, con rima consonante, y yo decía, bueno, traduzco un soneto de Shakespeare, quiero que suene como quién, o cuál es el modelo en español, y bueno, Góngora y Quevedo, ¿no? Busco por ese lado. Ujú. Sí. Digo, traducir un soneto de Shakespeare en alejandrinos o con rima asonante, lo ha hecho Mujica Lainez, lo hizo Andrés Ehrenhaus, son muy válidas como opciones, pero a mí no me calienta. Me calienta decir, bueno, a ver si eso también es un término quizás no muy usual en los estudios literarios, pero que es fundamental en la escritura. Digo, yo me siento sobre todo un autor, digamos, y como traductor el hecho para mí también es un trabajo muy creativo. Y también por eso me dice, bueno, además de Shakespeare no traducís otra cosa. No, porque digo, traduzco Shakespeare porque para mí es un desafío. Me gusta mucho hacerlo además cuando estoy entre novelas para no perder la mano, ¿no? Así como un violinista tiene que tocar todos los días. Todos los días, claro. Bueno, un escritor tiene que escribir todos los días, pero yo todos los días no tengo ideas. Las musas están de vacaciones, como decía hace rato. En cambio, pero traducir algo, digo, he traducido a Graham Greene, a Oden, pero hoy por hoy me gusta, por otra parte yo no soy poeta, entonces traducir poesía es mi manera de también tener la relación con la poesía, que siempre para mí es la forma más intensa del lenguaje. No voy a decir nada. ¿Alguien más tiene algo para decir o para preguntar? Carlos tiene por contrato prohibido contestar cualquier cosa una vez que termine esto, así que aprovechen ahora. ¿Micrófono? Sí. Yo no soy traductora. Hola. No había dicho eso. ¿Hablo? Sí. No soy traductora, pero soy lectora. Nosotros hicimos cursos con Silvia Oppenheimer. Yo hago todos los talleres casi con ella. Perdón, acérquense un poquito más. Sí. Y resulta que Sí. a veces lo que yo veo es que cuando traduce un escritor, puede ocurrir que nosotros estemos leyendo, los que leemos, leyendo al escritor y no tanto al autor que está. Por ejemplo, nos pasó con la traducción de Borges de Virginia Woolf. Yo siempre me daba cuenta como que había algunas frases o enteras donde la estaba leyendo a Borges y no a Virginia Woolf. Como que hay una dificultad ahí a veces para cuando el que traduce es un escritor. No es que estoy pretendiendo la traducción literal, como se dice. Mi hija es traductora, yo no, pero siempre me lo comenta. Pero eso me pasa como lectora, mucho me ha pasado. Y en el caso de la traducción de Borges de Virginia Woolf, incluso hasta se veía la diferencia de género. Claro. En algunas traducciones, en algunos párrafos. Sí, eso quería preguntar. La dificultad, vos que sos escritor y traductor, que a veces la dificultad del lector es saber hasta dónde escribe Gamarro y hasta dónde está
Shakespeare o quien sea. Bueno, muchas gracias. Sí, en un principio lo primero que voy a decir es casi un ruego. Espero que nunca suceda que alguien esté leyendo Macbeth y uy, esto suena a Gamerro, ¿no? Hasta ahora, si sucedió, nadie me lo dijo. Tiene que ver un poco, tu pregunta, que es muy interesante, me permite volver sobre lo que contaba muy al principio, hablando de lo que podría ser un método, ¿no? Esto de escuchar al autor una y otra vez para incorporar a mi cuerpo su propio ritmo, tiene que ver con dejar de ser yo para ser él o ella. A mí, digamos, más allá de lo que yo logre, mi objetivo y mi deseo es ser el otro, ¿no? También puede ser que me ayude el hecho de que yo no sé si yo tengo un estilo muy reconocible, ciertamente no tan reconocible como el de Borges. Y es más, en mi propia práctica como escritor, sobre todo en mis dos novelas más recientes, digamos Cardenio, de la que ya hablé, y La jaula de los Zonas, yo hago un poco, digamos, intento que prácticamente cada capítulo o cada momento tenga un estilo distinto, para el cual me voy inspirando en distintos autores. ¿No? De repente, no sé, en La jaula de los Zonas, que transcurre, o por lo menos empieza a fines del siglo XIX, tengo un viaje por mar y dije, bueno, me gustaría que esto suene un poco como Conrad o como Melville. O sea que yo incluso cuando escribo ficción busco escribir en otros estilos. Hoy en día lo hace el chat GPT, eso, ¿no? Decís, reescribime Hamlet, no sé, en el estilo de Bioy Casares, y te lo hace. Más allá de que el resultado, ¿no? Estos programas de inteligencia artificial que ahora que son muy buenos justamente porque trabajan con palabras, no con tanto con la referencia o el sentido de la información, de imitar estilos. Pero bueno, hasta ahora lo hacía yo. Así que yo digamos, trabajo mucho en digamos, tanto en la traducción como en la escritura de ficción, en abandonarme, entregarme, disolverme, ¿no? Elijan la metáfora que más les guste, en la lengua, en el lenguaje, en el estilo, en la voz de otros, u otras. Así que bueno, quizás eso ayude. Hay una cosa que, para agregar a lo que dice Carlos, vinculado a lo que vos preguntaste. La traducción, como cualquier otra cosa, está sujeta a modas. Hay épocas en las cuales los traductores privilegian una cosa y otras en que se privilegia otra. El caso de Borges, por ejemplo, si a mí me preguntaran si Borges es un buen traductor, yo diría no es un buen traductor, es un traductor idiosincrático. Vale decir, él usaba la traducción, al margen de la parte alimenticia que le planteaba la traducción, también para bajar línea respecto de lo que pasaba con el castellano en Argentina en relación a España. Un ejemplo, en Las Palmeras Salvajes, la acción está pasando en el Mississippi o en el Missouri, no me acuerdo ya, y Borges habla de una tranquera donde hay un carancho. Y al hacer eso, lo que está haciendo de alguna manera es reemplazar lo que hubiera puesto un español y diciendo, bueno, esto es así. O, no sé, el Whitman de Borges suena mucho más a Borges que a Whitman. Es lo que yo decía. Pero no es un caso específico de un escritor, qué sé yo, no sé. Otro escritor que es un muy buen escritor, Sergio Pitol, el mexicano, y que está en México se lo considera como el gran traductor. Pitol no traducía, Pitol explicaba. Entonces, por ejemplo, su versión de Conrad de Corazón de las Tinieblas, él cuenta lo que dice la novela, y si no, se toma libertades de otra naturaleza. Por ejemplo, hay una novela de Henry James que pasa en la Universidad de Epsom, pero Pitol pensaba que Epsom en México no la conocía nadie, entonces reemplazó Epsom por Oxford. Son libertades que se toman. Cortázar era mejor escritor que Poe, o yendo más atrás, Baudelaire era mejor escritor que Poe. Entonces, cuando la gente en su momento leyó en Francia
el Poe de Baudelaire encontró un Poe mejor escrito que como estaba escrito en inglés, que era un Poe, digamos, un autodidacta, chambón, que usaba las palabras de alguna forma para rellenar y ser pomposo. O otro caso de otro escritor chambón, Jack London. Jack London necesitaba alargar justamente porque cobraba por palabra. Entonces entran a tallar ese tipo de cuestiones, y Cortázar lo que hizo fue enmendarle la plana a Poe. Su traducción, que es la traducción de referencia en castellano, no dice lo que dice Poe, no es el estilo de Poe, es un Poe mejorado por Cortázar. ¿Estamos leyendo a Poe finalmente o estamos leyendo a Cortázar? Entonces, este tipo de problemas se plantean en distintos momentos de la historia de la traducción. Sí. Hoy en día hay una tendencia que encontró su correlato en el mundo de la música de hacer versiones historicistas, vale decir, recuperar en la lengua a la que se traduce el estilo que tenía el original. Por supuesto, eso lleva a que después los periodistas, que generalmente son en un 90% brutos, que digan que la traducción es mala, justamente porque no conocen el original y porque se fijan solamente en la traducción. Yo me acuerdo una vez en Francia, una charla que tuve, que me tocó entrevistarlo a Héctor Bianchotti, que en ese momento dirigía Gallimard, en la parte de castellano, italiano y portugués, y yo le pregunté por qué no habían traducido en ese momento, todavía estaba sin traducir, a Roberto Art. Y me dijo, Roberto Art es un muy mal escritor. Quizás algún día se va a traducir en Francia y lo vamos a mejorar para que se pueda leer. En realidad lo que él estaba diciendo era una barbaridad absoluta, y aparte de una pedantería completa. Sí. Digamos, no se juzga un escritor bueno o malo solamente por el estilo que vaya a tener, se juzga por muchas otras cosas. Uh-huh. Y como bien sabes, ahora vino La venganza de Art, porque es en el programa Sur es el autor más traducido de todos. Sí. Entonces, son muchos los elementos que entran a tallar. Y luego también hay otra cuestión que tiene que ver con la conciencia profesional que cada traductor vaya a plantear, y también lo que cada traductor quiera hacerle decir a los textos. Uh-huh. No sé, hay muchos libros que son difíciles y que ustedes leyeron, a los cuales les faltan párrafos enteros porque los traductores los encontraron tan difíciles que no los tradujeron. Uh-huh. Quiero decir, este tipo de cosas funcionan así. Sí. No, y también yo agregaría, gracias Jorge, que también uno traduce, o por lo menos yo traduzco, con la esperanza de que voy a escribir mejor o digamos, luego en español cuando escriba mi propia ficción. Y yo, de hecho, desde que empecé a traducir sistemáticamente, digamos, a Shakespeare, me doy cuenta que hay cosas que cambiaron, digamos. Quizás no voy a decir cuáles, porque seguramente aquellas de las que soy consciente son las menos interesantes. Pero digamos, cuando un escritor traduce, no es solo que su estilo de escritor pasa a la traducción, sino que también la manera de escribir del autor que estás traduciendo puede modificar tu propio estilo, tu propia concepción de la escritura. Hay un ejemplo que es terrible, porque digamos le debemos muchísimo, pero a su vez le debemos, digamos, nuestra deuda es relativa. Nadie en la Argentina hizo tanto como Alberto Girri para traducir poesía norteamericana, fundamentalmente norteamericana. Pero toda la poesía norteamericana que tradujo Girri suena a Girri. O sea, trajo a todos los autores a su estilo. Entonces, la sensación que uno tiene es que son todos el mismo autor prácticamente. Y aquellos que de alguna forma no coinciden con el estilo de Girri, por ejemplo, nunca tradujo a Ezra Pound. Es muy curioso, nunca tradujo a Ezra Pound Girri. Escapa completamente digamos, hizo 5 antologías de poesía norteamericana, y Ezra Pound creo que está en una sola, porque lo tradujo otra persona que participó de la antología. Entonces, digamos, el fenómeno es complejo, y cuando uno va a la librería, en última instancia, y si esto lo decimos de lenguas que conocemos, imagínense lo que pasa con las lenguas que no conocemos. Ahí es muy complicado. Y vuelvo a Pitol. Pitol tradujo del ruso,
del checo, del polaco, del yugoslavo, de un montón de lenguas de Europa del Este, que si las tradujo como tradujo del inglés o del francés, mamita. En fin. ¿Puedes hacer una última pregunta? Sí. Bueno, la pregunta es, bueno, yo también traduzco, pero no en un idioma, es de un idioma americano, digamos, un idioma indígena, al español, y del español a ese idioma, yo soy traductor del guaraní. Y nos enfrentamos siempre los traductores a las cuestiones de los niveles de lengua, y uno de los problemas fundamentales en el caso del guaraní es la cuestión sociolectal. ¿Cómo resolvés vos eso? Teniendo en cuenta la cuestión también de temporal, ¿no? Uh-huh. Digo, bueno, tenemos, qué sé yo, a mí el idioma que hablo es el francés, porque en mi colegio yo lo estudié. Vemos las traducciones de Celina al español, gallego, y a veces nos queremos matar, y no están mal, pero están traducidas, digamos, a ese caló medio madrileño que vos decís, bueno. Y sin embargo, cuando yo me enfrento también a esa cuestión con el guaraní, muchas veces termino haciendo requerimientos al lunfardo y haciendo cosas así medio trambólicas, como diría el borracho de la arbolada, pero ¿cómo resolver eso, digamos, teniendo en cuenta la cuestión histórica? De nuevo, digo, para mí la traducción es sobre todo un proceso de ensayo y error. Tengo como, digamos, si tengo fórmulas, son fórmulas que he ido descubriendo, y una vez que sentí que funcionaban, o al menos funcionaban para mí, bueno, después sí las mantengo. Pero si no, es una cuestión bastante intuitiva, y de nuevo vuelvo sobre estas metáforas que usamos de la sensación en el cuerpo, de la temperatura. Es decir, digo, voy a dar un ejemplo concreto. Yo puedo traducir, digamos, la frase, una de las frases iniciales de Romeo y Julieta, diciendo la última vez que nos tocan el culo. Ahora, eso, digamos, más allá de que a alguien le pueda sonar grosero, dice, bueno, pero si lees el original, dicen esas cosas. Ahora, si yo en ese mismo diálogo pongo, che, boludo, cortala, hay algo que vos sabés que no. ¿Cómo determinar? Y no puedes establecer una regla. Solo podés confiar en, ¿qué te pasa a vos cuando lees eso? Y decís, no, che, boludo, no, o sea, no traduzcas a Shakespeare de esta manera, porque digamos, se rompe un verosímil que tiene que ver, digamos, ya no con la acción, sino con el lenguaje. El tema del argot es muy difícil. Sobre todo, perdón porque esto ya lo dije, porque el argot en la lengua española está muy fragmentado, ¿no? Entonces, de repente, digo, lo primero fundamental, porque es cuestión de vida o muerte, es separar España de América, porque con España no podés hacer nada con el argot, ¿no? Y luego en América, bueno, vas viendo qué palabras pueden o usarse, o por lo menos entenderse y no provocar rechazo en la mayoría de los países. Y después hay cosas que no directamente ni las intentás. Por ejemplo, el inglés usa mucho, autores como Faulkner o Mark Twain, digamos, la ortografía fonética, es decir, se reproduce no como la palabra, digamos, como figura en el diccionario, sino como se pronuncia, porque además ya sabemos que la pronunciación en inglés, sobre todo de las vocales, digamos, tiene una variabilidad enorme. Entonces, si el negro Jim, digamos, el esclavo fugado en Huckleberry Finn, habla como hablan los negros en la literatura de Estados Unidos, si vos tratás de hacer eso en español, no hay manera de, qué sé yo, por ahí si se hiciera en Cuba, donde hay una, tenemos que pensarnos, digamos, no únicamente en términos del habla de la gente, sino de qué de ese habla está codificado en la literatura.
Si de repente decís, bueno, si en Cuba hay toda una poesía, digamos, afro-cubana, bueno, por ahí podés jugarte para ese lado. Pero en Argentina, Chile, Uruguay quizás un poco, ¿no? Uruguay por ahí podés buscar algo. Ahí va. Ahí va. Claro. Brasil seguramente sí, digamos, tiene un portugués. De nuevo, me parece que ahí no alcanza con ir a la calle, digamos, porque si no está codificado en la literatura del país, digamos, tampoco va a funcionar. Tenía otro ejemplo parecido de cosas que no se hacen, pero lo pensé y después se me borró. Pero bueno, y después qué sé yo, digo, si vamos a hablar de, digamos, estrictamente de un caso concreto nuestro, el lunfardo, con mucho cuidado. Me parece que yo cuando pensaba en qué nivel de lengua sociolectal, dialectal y cronolectal para esta novela Cardenio, en un momento lo que también me di cuenta es que si uno busca para dar un sabor de época, digo, principios del siglo XVII, busca el arcaísmo, va a ser una pieza de museo, va a ser horrible, va a ser una especie de Rodríguez Larreta, ¿no? Malísimo. Vos te referís al intendente. Sí, por supuesto. Qué literarios que somos a veces, ¿viste? Yo estoy pensando en la gloria de don Ramiro y no salgo de ahí. Y entonces dije, no, pero quizás, digamos, haya una zona, voy a hacer por un minuto, si me permiten, teoría de conjuntos, ¿no? De intersección donde, sí, de un lado tenés el español que se usaba, digamos, que usaban Góngora, Quevedo y Cervantes, que no se usa hoy. Después tenés una zona del castellano, del español de acá de Argentina, que no tiene nada que ver con el español de aquella época. Pero tenés una gran zona común, ¿no? Digo, bueno, por ese lado buscar, ¿no? Un lenguaje que no sea ni arcaico ni contemporáneo, sino que hay un momento del Quijote, por ejemplo, que discuten sobre qué palabra usar, si regoldar o vomitar, ¿no? Y Sancho dice regoldar y Don Quijote le dice no, mejor es vomitar. Y vos decís, claro, este tipo ya se dio cuenta en ese momento qué palabra tenía vitalidad, ¿no? Iba a sobrevivir y cuál estaba muriendo. Y con la propia lengua uno mismo, digamos, usa frases o palabras que cuando estás escribiendo, y no solo traduciendo, decís, esta la usamos hoy, pero yo no sé si dentro de 10 años no va a sonar afectada, como dicen en inglés, dated, ¿no? Como si uno pusiera, digamos, lees una novela que un adolescente dice mató 1000, y por más que sea de la época en que se decía mató 1000, como, y hay otras expresiones que vos les sentís la vida, y decís, esta va a seguir, o se va a seguir usando, o va a seguir provocando, se van a dar cuenta que era de época, pero digamos, va a seguir funcionando. Me reí el ejemplo porque regoldar se dice en el castellano paraguayo, justamente. Bueno, mira. Regoldar. Muy buen ejemplo. Lo voy a tomar para hacer más compleja la próxima explicación. Bueno, es hora de que terminemos. 2 anuncios entonces. Uno, el 22 de julio entonces va a estar Edgardo Scott acá. Y probablemente estábamos hablando con Adriano, Ismael no sabe porque ha ido a comprar sandwichitos. El 29 de julio es muy probable que fuera ya del club, pero sí en la librería, hagamos un homenaje a Joaquín Januzzi, que ese día se cumple su centenario. Entonces vamos a ver si invitamos a un montón de poetas a que vengan a leer poemas de Januzzi, así que están todos invitados. Y una pequeña publicidad que hago. Hace 2 semanas fui a ver El Entenado. Vayan a verla porque realmente el trabajo que hizo Irina Alonso en la adaptación de esa novela
al teatro es absolutamente superlativo. Realmente es extraordinario. Yo fui con mucho miedo pensando, me voy a clavar, y realmente salí del teatro, pero contentísimo de haber visto la obra. Excelente. Así que si pueden, vayan. Es en el Regio, ¿no? Es en el Teatro Regio, sí. Bueno, aprovecho ya que estamos en la tanda. Cristina Vanegas está haciendo Molly Bloom en el Excéntrico. Y creo que quedan pocas funciones. Sábados 20 horas, no se la pierdan. Bueno, dicho lo cual, tomen Coca-Cola, yogurísimo y nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno, buenísimo. ¿La pasaste bien?